Año 1950. Una Inglaterra gris y empobrecida trata de recuperar la normalidad sumida en los rigores de la posguerra mundial. Mientras tanto, la ciudad de Londres empieza a resurgir de sus cenizas tras años de reconstrucciones. En este contexto nos ubica la cinta de Mike Lake. El secreto de Vera Drake retrata la vida de una mujer de clase humilde que vive con su familia en un barrio obrero del norte de Londres. Vera trabaja como asistenta del hogar en casas de mujeres pudientes, y su marido, Stanley, es mecánico en un taller de coches. Sus dos hijos, Ethel y Sid, todavía no se han independizado, pero ambos contribuyen a la economía familiar con sus modestas ocupaciones. Aunque los Drake viven austeramente, alejados de lujos y comodidades, Vera se siente satisfecha con su vida sencilla. Trabajadora, afable y bondadosa, se dedica en cuerpo y alma a los demás, lo cual incluye ayudar a jóvenes sin recursos a interrumpir embarazos no deseados. Una actividad que realiza de forma clandestina y sin recibir nada a cambio. Pero todo se desmorona el día que Vera recibe una denuncia por llevar a cabo una práctica ilegal penada por la ley británica. Señora Drake, la detengo por realizar una operación ilegal a Pamela Mary Barnes, de la calle Flixton número 37, Londres Norte 1, el 17 de noviembre de 1950. El aborto es representado en el filme a través de las diferencias de clase. Mientras las mujeres ricas pueden abortar de forma segura, las pobres se ven obligadas a arriesgar sus vidas en procedimientos insalubres e ilegales. Estrenada en 2004, El secreto de Vera Drake fue nominada a varios premios internacionales. Entre ellos destaca la nominación al Oscar a la mejor actriz por la interpretación de Imelda Staunton. Este vídeo pretende adentrarse en el contexto político, económico y social de una sociedad en transición, una Inglaterra con miras al cambio pero profundamente lastrada por las consecuencias de la guerra. Una guerra cuyo recuerdo no cesa. Tomando como ejemplo la historia de los Drake, trataremos de acercarnos a la realidad en la que vivía buena parte de las familias británicas a principios de los años 50. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo británico tuvo la oportunidad de votar por un nuevo gobierno. Eran las primeras elecciones generales en 10 años. Tras guiar a Gran Bretaña en la guerra, Winston Churchill se enfrentó a la derrota en las urnas. El Partido Laborista, encabezado por Clement Attlee, ganó las elecciones de 1945 y ocuparía la presidencia durante 6 años, hasta 1951. Las iniciativas laboristas más importantes fueron la introducción del Estado de Bienestar, Welfare State, la fundación del Servicio Nacional de Salud y la nacionalización de industrias como el gas, la electricidad, el carbón y controvertidamente el hierro y el acero, junto con las infraestructuras de transporte ferroviario y por carretera. Fue en esta época cuando se hicieron efectivas las ayudas estadounidenses en el marco del Plan Marshall. Reino Unido sería el mayor receptor de dinero, pues Washington le entregó alrededor de una cuarta parte del presupuesto total, en concreto el 26%, más de 3.000 millones de dólares. Gracias al préstamo, Londres pudo pagar las deudas que había contraído a corto plazo, pero el enorme costo en que incurrió no fue reembolsado a los Estados Unidos hasta el año 2006. Sin embargo, el gobierno de Attlee estuvo marcado por la austeridad y la inestabilidad financiera. El racionamiento se mantuvo después del final oficial de la guerra y presentó un dilema para la clase política. Por eso, a pesar de las reformas sociales, el descontento y las críticas al gobierno se agravaron hacia el final de la década. La escasez, los controles, la austeridad y la burocracia gubernamental causaron un profundo malestar social. A nivel internacional, las relaciones entre la Unión Soviética y Occidente se hundieron a profundidades sin precedentes, sobre todo después del puente aéreo de Berlín en 1948, tras el bloqueo de la ciudad por parte de Stalin. Este sería el primer foco de tensión de los muchos que abordaría la Guerra Fría. Las relaciones empeorarían todavía más en 1949 con el ascenso del comunismo en China.
La Guerra de Corea entre 1950 y 1953 sería el primer conflicto bélico entre los bloques. La coalición liderada por Estados Unidos contaba con tropas de muy diversos países, entre los cuales figuraba Gran Bretaña. De hecho, en la película se comenta que el marido de una de las señoras que va a abortar está combatiendo en la Guerra de Corea junto al ejército británico. La guerra y sus secuelas tocaron todos los aspectos de la vida civil en el frente interno. La carestía de alimentos obligó a un racionamiento estricto, intensificándose incluso durante los años siguientes al conflicto. Al mismo tiempo, la escasez impulsaba el incremento de los precios y algunos productos básicos se convirtieron casi en artículos de lujo. Esta realidad se ve reflejada en personajes como Reg, el vecino de los Drake, quien dice cenar pan con manteca de cerdo y una taza de té todos los días. Sí. No me extraña que cene siempre pan con manteca. El pan con manteca es muy bueno. ¿Todas las noches? ¿Por qué no? Ah, sí. Este no es un detalle baladí. En plena guerra, el gobierno había introducido un esquema de racionamiento cárnico que se mantendría vigente hasta el año 1954. El régimen de la carne abarcaba el cordero y el vacuno, pero no incluía productos como la carne de cerdo, la manteca, el tocino o el jamón. En un contexto marcado por la crisis y el desempleo, no es de extrañar la proliferación de un gran mercado negro, tanto durante como después de la Segunda Guerra Mundial. En los últimos años, los académicos han reparado en dos aspectos hasta entonces obviados. 1. El mercado negro de la Gran Bretaña de posguerra abarcaba algo más que una pequeña parte de la economía. Y 2. Las amas de casa estaban profundamente involucradas en la economía subterránea. La académica Deanna McGuckin de la Universidad de Illinois examina el papel determinante de la ama de casa tradicional en la extensión del extraperlo. McGuckin explica que, debido a su posición subalterna dentro de la sociedad, su agencia como consumidora fue subestimada. Su actividad se mantuvo así en las sombras, convirtiéndose en un consumidor perfecto dentro del mercado negro. En El secreto de Vera Drake, el elemento del mercado negro hace aún más evidente el ambiente hostil de la posguerra. En este sentido, el personaje de Lillian Clerk resulta especialmente relevante. Lily es la mujer que ejerce de intermediaria en los abortos, pone en contacto a las interesadas con Vera sacando provecho económico de ello. Además, comercia con productos tan demandados como el té, las sardinillas o los caramelos, que venden en pequeñas cantidades a precio de oro. ¿Quieres algo de té? ¿Sardinas? Esta semana estoy bien. ¿Qué caramelos tienes? Con sabor a frutas. Menuda tienda tiene aquí. Es para los ancianos, por Navidad. La película nos muestra cómo la economía subterránea es fuente de pequeños lujos, como el azúcar, por ejemplo, pero también de grandes remedios como el caso de los abortos. En este sistema, Vera actúa tanto de cliente que adquiere pequeños caprichos para su familia, como de proveedora de abortos clandestinos. May Lake acierta al crear una atmósfera lúgubre en la que la memoria del horror se hace palpable. El recuerdo de la guerra convive con los personajes como una sombra omnipresente, un lastre que todos deben cargar a sus espaldas, cada cual a su modo. Son varias las conversaciones sobre el conflicto que se dan a lo largo de la película. Fuimos a Francia en el 40. ¿Fuisteis pronto entonces? A Dunkerque. Salimos corriendo cuando lo invadieron. Y luego volvimos días después del día D. ¿Como tú, papá? Fuimos como un mes después del día D, tras la batalla de Caen. ¿Ah, sí? Lo pasamos fatal, aunque otros lo pasaron mucho peor. Todos lo pasamos mal. No fue agradable para nadie. Estoy de acuerdo. En un ambiente de desánimo generalizado, la figura de Vera se convierte en un verdadero pilar para los suyos. Vera ilumina con su sonrisa los escenarios grises y un tanto claustrofóbicos. Estábamos en el arcén, había muchos muertos y apestaba a gasolina. Yo ya no podía más. No podía hacer nada. No podía escapar, ni llorar, ni sentir nada, solo estar quieto. En el filme podemos apreciar dos ejes discursivos fundamentales, uno de clase y otro de género, ambos presentados en forma de contrastes. 1. Diferencias de clase. Marlake se vale de una simbología cromática muy marcada para presentar las distintas posiciones sociales. Luminosidad, orden y limpieza en los espacios de las clases más acomodadas y grupos sociales emergentes. Oscuridad, desorden y ambientes sórdidos en los espacios de la clase obrera y grupos más desfavorecidos, aunque la casa de Vera es una excepción.
Los blancos aparecen en la consulta médica, las casas burguesas, la comisaría y la cárcel. La sala de juicios también es luminosa. A través de estos contrastes, Lake representa la existencia de una doble moral clasista. Son las mujeres de las clases más desfavorecidas las que sufren con mayor rigor las consecuencias de un embarazo no deseado. Realidad que queda evidenciada, además, en la subtrama que contiene la película. Esta está protagonizada por Susan, una joven de clase alta, hija de una de las empleadoras de Vera. Susan es violada por un pretendiente, queda embarazada y le pide a una amiga que la ponga en contacto con un médico, a través del cual puede acceder al aborto. El doctor la remite a un psiquiatra que le prescribe legalmente un aborto por motivos psiquiátricos terapéuticos. Se escuda en que tiene antecedentes familiares de enfermedad mental y que puede cometer suicidio si no se le permite interrumpir el embarazo. La clínica le pide de anticipo 100 guineas, a diferencia de las 2 guineas que pagan a Lily sus clientas. 2 libras. Es lo que ella me dijo. Pues se equivocó, son 2 guineas. Lo siento. Sentirlo no sirve de nada. La situación de Susan contrasta con la que sufren las jóvenes que acuden a Vera en busca de una salida. Mujeres de clase social media-baja que responden a diversos perfiles sociológicos. Una chica joven e inexperta, una madre de 7 hijos. No puedo tener más hijos, ¿entiende? Ya tengo 7, no quiero tener más. Lo comprendo. Eso me mataría. Una mujer con experiencia en abortos. ¿Ha hecho esto antes, cariño? Sí, la verdad es que sí. Una inmigrante sin recursos. Una mujer que ha sido infiel a su marido, soldado en la guerra de Corea. Y una joven acompañada de su madre. Esta intervención será la que desencadene la tragedia. El kit de Vera consta de una pera Higginson, un rallador de queso, un cepillo de uñas, una botella desinfectante, una toalla y una pastilla de jabón cofenol. La pera es un tipo de jeringa que se empleaba para introducir la solución tibia y diluida de jabón carbólico en el útero de la mujer. Esta intervención conlleva múltiples riesgos para la paciente. Prueba de ello lo que le sucede a Pamela Vance, la última de las mujeres intervenidas por Vera. Pamela casi fallece por culpa de un instrumental mal desinfectado. Es trasladada al hospital muy enferma y sometida a una operación de urgencia. Presionada por el cirujano, la madre de Pamela, Jessica Vance, se ve obligada a delatar a Vera ante la policía. Vera Rose Drake se la acusa el 17 de noviembre de 1950 en la calle Flixton 37, Londres Norte 1, y con la intención de provocar un aborto de forma ilegal y delictiva, una infracción del artículo 58 de la Ley de Protección de las Personas de 1861. 2. Diferencias de género. Por otra parte, la cinta de Lake evidencia también una doble moral sexista. La mujer es la gran perjudicada por las circunstancias y las normas, y al mismo tiempo el pilar sobre el que se sostienen las relaciones humanas que se nos presentan. Vera pasa de ser el eje central de su familia a verse totalmente anulada, siendo incluso desacreditada por miembros de esta. ¿Cómo puede ser tan egoísta? Eran bebés. Uno sabe de esas cosas, las lee en los periódicos, pero no esperas verlas tan cerca en tu propia casa y tu propia madre. ¡No tienes derecho! Ya basta, sí. Con respecto al aborto, vemos que son las mujeres las que deben asumir solas las consecuencias de los actos de pareja. Además, este se representa como un problema de mujeres que resuelven los hombres, desde los médicos y especialistas, pasando por el personal policial y judicial, hasta el propio marido de Vera, que llega a afirmar: si me lo hubiera dicho, le hubiera puesto freno. ¿Hace usted que aborten? ¿Qué es eso, señora Drake? Hace usted abortos, ¿no es así? Yo no hago eso, ¿no? Usted lo llama así, pero necesitan ayuda. ¿A quién más pueden recurrir? No tienen a nadie y yo las ayudo. La huella de la guerra se extiende más allá de las consecuencias psicológicas, físicas o materiales. También ha marcado la vida laboral de los personajes. Es el caso de Reg, el vecino de los Drake y prometido de Ethel, que antes trabajaba en derribos y desde la guerra es obrero de carreteras. Durante la contienda trabajó en el cuerpo de zapadores asfaltando bases norteamericanas. Intuimos que la experiencia adquirida es ahora valiosa para una Inglaterra en vías de reconstrucción, donde la red de carreteras quedó devastada tras el conflicto.
La oposición antagónica de sus ocupaciones antes y después, de derribos a la construcción, es un símbolo en sí mismo del estado del país en este momento. El caso del agente Vickers también llama la atención, pues sorprende ver a una mujer policía en esta época. Durante la guerra, mujeres de toda Europa respondieron al servicio militar y entraron en los servicios auxiliares y las fábricas. Así fue como empezaron a desempeñar ocupaciones tradicionalmente restringidas a los hombres. Esto también es apreciable en el caso de Ethel, que trabaja en una fábrica de producción en serie de bombillas. Con respecto al agente de policía, hay un detalle importante que pudiera pasar inadvertido en un primer momento. Ella es la única persona que empatiza visiblemente con Vera cuando ésta está en prisión preventiva. Es otra muestra más de cómo desde dentro del sistema la figura de la mujer pudo ir conquistando pequeños espacios de poder y promoviendo avances sociales. A pesar de las reformas laborales introducidas por los laboristas, que ampliaban las prestaciones incluidas a los trabajadores, las condiciones de una gran mayoría todavía distaban mucho de ser ideales. Es el caso de una amiga de Vera, Ivy. No puedes trabajar en este estado. Alguien tiene que traer el dinero. Si me quedo en casa, ella quiere quedarse. Perderé el trabajo si esto sigue así. No es culpa tuya, cielo. Eso díselo a mi jefe. Los hombres no comprenden nada. ¡Qué cabrones! Otro aspecto reseñable es el profundo racismo que existía en ciertos sectores de la población británica en aquel entonces. En la película encontramos un pequeño detalle que da cuenta de ello. El comentario que hace Lily acerca de la chica negra a la que Vera ayuda a abortar. ¿Cómo te fue con aquella negrita? Ay, me dio mucha pena. Está lejos de su país. Estaba aterrada. Me pregunto qué hacen aquí. Oh, seguramente intentan buscarse una vida mejor. Deberían quedarse donde están. Son muy trabajadoras. ¿Necesitas azúcar? Los inmigrantes negros que llegaron a Gran Bretaña desde el Caribe en la década de 1950 se enfrentaron al racismo. Para muchos de ellos, su primera experiencia de discriminación se produjo a la hora de buscar un alojamiento privado. La mayoría se vio obligada a vivir en barrios marginales en la periferia de las ciudades, donde a menudo existían problemas de insalubridad, delincuencia, violencia y prostitución. Aunque la trama fílmica se inserta en la llamada época de austeridad, hay algunos elementos que nos permiten hablar de síntomas de cambio. Un cambio inminente, pero en buena parte todavía latente. En efecto, la economía británica experimentaría una continua modernización durante los años 50 y 60. A medida que la estabilidad regresó después de la guerra, los británicos se centraron más en la familia, y las actividades de ocio se volvieron más accesibles para más personas. En la película vemos a Vera y Stan en el cine. También a Ethel y a Reg. Sid queda con sus amigos para tomar unas cervezas en el bar o acudir al baile. Actividades como estas se convirtieron en entretenimientos de masas gracias a sus precios asequibles. Estos síntomas de cambio se hacen patentes sobre todo en las aspiraciones consumistas de una sociedad todavía encorsetada en las rigideces económicas. Esto lo vemos reflejado en el personaje de Joyce, la mujer de Frank, que ansía una vida cercana a lo que comúnmente conocemos como el American Way of Life. Quiere una casa nueva, un televisor, una lavadora. ¿A ti no? Hoy he visto la lavadora que quiero. Vale 25 libras. Oh, los vecinos han comprado un televisor. ¿Ah, sí? Lo tienen en el salón. ¿Lo has visto? Ah, solo por la ventana. Tendrás que comprar uno, Frank. Es lo siguiente de mi lista. Valen un dineral, ¿no? Solo 36 libras. 36 libras. Aunque no faltaría tanto para que estos productos se convirtieran en artículos de masas, a principios de la década aún eran verdaderos lujos. De hecho, en 1950, solo el 1% de la población británica poseía televisores. En esta época, los automóviles empezaban a convertirse en una parte importante de la vida británica, congestionando a menudo el centro de las ciudades. Prueba de ello la aparente buena marcha del taller de Frank. Pero ahora volvamos al principio y al descontento popular por la dureza de las restricciones de posguerra. Las dificultades económicas que implicó la política laborista llevaron a los conservadores al triunfo en las elecciones de 1951. Su campaña electoral anunció un movimiento que se alejaba del control estatal de Attlee hacia una mayor libertad individual. Su lema era «Liberen al pueblo». El desempleo disminuyó y se privatizaron el transporte por carretera y la producción de acero,
Gran Bretaña mantuvo e incrementó su papel financiero en la economía mundial y utilizó el inglés para promover su sistema educativo entre estudiantes de todo el mundo. Con un desempleo relativamente bajo, el nivel de vida aumentó y disminuyó el número de barrios marginales en las ciudades. Las últimas raciones de alimentos se terminaron en 1954, junto con los controles de compra a plazos. Como consecuencia, un gran número de clases trabajadoras pudieron participar en el mercado de consumo por primera vez. A fines de la década de 1950, Gran Bretaña se había convertido en uno de los países más ricos del mundo, y a principios de los 60, la mayoría de los británicos disfrutaba de un nivel de prosperidad que anteriormente había sido privilegio de una pequeña minoría.